Okay, so we are continuing with the text, and welcome to some people who have just joined, I think. Vale, pues vamos a continuar con el texto y bienvenidos a algunas personas que acaban de unirse, creo. So he's saying, now if we're going to consider the nature of our situation, we should let our body, speech, and mind be as they are without doing anything artificial. Y ahora lo que dice es que si vamos a considerar nuestra situación, deberíamos permitir que nuestro cuerpo, palabra y mente permanezca en su propia situación. In Buddhism, they talk about the three times, the past, present, and future. En budismo se habla de los tres tiempos, se habla de pasado, presente y futuro. We can consider our past and think, oh, I didn't do that too well. I must try better and improve in the future. Si consideramos nuestro pasado, pues podemos pensar, pues eso no lo hice muy bien y para el futuro pues debo mejorar, debo hacerlo mejor. And generally, we have a lot of intentionality in our engagement with the world. Y en general, pues tenemos mucha intencionalidad en cómo nos involucramos con el mundo. Starting with the idea that I exist, I am this embodied being, and I like happiness and I don't like suffering. Partiendo de la idea de que yo existo, yo soy esta corporeidad y que yo quiero la felicidad y yo quiero evitar el sufrimiento. When we attend to what is around us, we are caught up in judgment and selectivity. Cuando atendemos a lo que nos rodea, pues nos atrapa la atención selectiva y parcial. I want to get the things that will make me happy, and I don't want the things that will make me unhappy. Yo quiero conseguir las cosas que me van a hacer feliz y no quiero las cosas que me van a hacer infeliz. So, for a thief, that might mean I want to be able to steal your wallet. Pues para un ladrón esto puede significar, pues quiero robarte la cartera. But I don't want to be arrested. Pero no quiero que me detengan. So whatever your intentions, whether they might be considered good or bad, there tends to be items in the field to move towards and others to try to avoid. Entonces, cualquiera sean tus intenciones, si tanto si se consideran buenas o se consideran malas, pues son hacia elementos, hacia objetos que están en el entorno. So what he's saying here is an invitation to just review ourselves and see how easily we're entrained into a notion of progress or achievement or of fulfilling our wishes and ambitions. Y lo que nos dice aquí es una invitación de que liberemos nuestra involucración, ese ánimo continuo de estar hacia adelante, intentando cumplir todos nuestros deseos, nuestras ambiciones. So, in terms of surviving in the world, this skill of rapid mobilization to increase advantage and decrease disadvantage is very useful. En términos de supervivencia en el mundo, la habilidad de movilizarse rápidamente hacia lo que proporciona ventaja y evitar rápidamente lo que proporciona desventaja, pues es algo muy útil. But what it does is confirm the predispositions or the attitudes which have become
normal and seemingly valid operating for us. Pero lo que hace es que confirma las predisposiciones que han parecido, que son aparentemente válidas o hacia los hábitos que son aparentemente válidos para nosotros. Letting the body be as it comes. Dejar el cuerpo tal como llega, tal como Means está. you might have studied yoga and have a sense of the posture, and to read about or practice this sevenfold posture of Vairochana. Lo que significa es que lo que hace es que si has estudiado yoga y conoces sobre la energía del cuerpo, o si conoces la postura de los 7 puntos de Vairochana, But here he's indicating just as your body is, be like that. así que aquí en realidad a lo que se refiere es que If en you términos de tu are cuerpo, tal sitting y como with esté, déjalo a así. posture that puts a lot of stress on the muscles, sooner or later you're going to straighten up. Si tú te vas a colocar en una postura que le da estrés a tus músculos, pues antes o después vas a soltarla. Many, I don't know in different countries, but a lot of the furniture they sell in Britain is very bad for the back. Yo no sé en otros países, pero en Gran Bretaña muchos de los muebles que venden son muy malos para la espalda. Sofas where people sprawl and get used to not having collaboration between the skeleton and the muscles. Sofás en los que la gente se reclina y no hay colaboración entre el sofá y los músculos y el esqueleto. So the term in Tibetan here is rangbap, which means flowing as it flows. El término en tibetano aquí es rangba, es decir, que fluye como fluye, fluya como fluye. So it means you don't have to impose some formal notion of sitting properly, Es but decir, you do have to be present with your body and make the adjustments which are required in order to stay alive and present. Es decir, que no es no sentarte como es correcto, sino hacer los ajustes a tu cuerpo para sentarte de manera colaboradora para que se sienta bien. It's the same with speech, which if we're sitting quietly means our breath. Es lo mismo que con el habla, que si estamos sentados en silencio, pues ya se refiere a You don't nuestra have to formally respiración. try to breathe in a particular yogic way. No tenemos que respirar de una forma, de una manera formal But o if de you una are manera attentive yógica, to the experience of the breath, you'll notice if it's becoming too shallow or too irregular. pero si tú prestas atención, tú te estás dando cuenta si se está volviendo muy superficial o muy irregular. The breath easily flowing is very relaxing. La respiración, cuando fluye fácilmente, es relajante. There is enough oxygen coming in to support the work of the blood in distributing it, but you're not pumping yourself up. Hay suficiente oxígeno que llega para que funcione la sangre que llega que va a los diferentes órganos, pero tú no estás sobreoxigenándote, no estás... It's the same with the mind. Many different thoughts and feelings arise. Y lo mismo con la mente, surgen muchos pensamientos, sentimientos. If you enter into judgment about the current content of your mind, then you're likely to be pulled towards selectivity. Si tú empiezas a emitir juicios sobre el contenido de tu mente,
pues probablemente te sientas orientado hacia la selectividad. Just let the mind flow as it flows. Así que simplemente deja que la mente fluya tal como fluye. Now, you might feel, oh, but sometimes these negative thoughts arise, or feelings that make me uncomfortable. Pero a veces puede que piensas, bueno, pues surgen determinados sentimientos, pensamientos que me hacen sentir incómodo, And they're there for a while, pero están ahí durante un tiempo and then they're gone. y luego se van. If you don't react to them, they will go. Si tú no reaccionas a ellos, se irán. If you do react to them, they will still go. Si tú sí que reaccionas a ellos, aún así se irán. You don't have to react to them. No tienes por qué reaccionar a ellos. But I don't like it when it's like this. Pero es que a mí no me gusta cuando es así. That is an opinion about what is occurring. Esa es una opinión sobre lo que sucede. Such opinions are mental activity. Y tales opiniones son actividad mental. So just let the mind be however it is. Así que deja que la mente esté tal cual es. It will be very difficult to get to know the simple nakedness of your mind if you keep improving it and decorating it according to some cultural or personal template. Va a ser muy difícil que tú descubras la desnudez limpia y profunda de tu mente si tú continúas mejorándola y decorándola con una plantilla personal o con una plantilla cultural. And previously, he was emphasizing that we should be aware of the impermanence of our life situation. Y previamente estaba enfatizando que nosotros deberíamos ser conscientes, darnos cuenta de la transitoriedad de la situación en nuestra vida. To allow yourself to see the impermanence of moods, sensations, thoughts, memories, a plan arising in the mind. All mental phenomena are impermanent. El permitirnos ver la transitoriedad de los pensamientos, de los sentimientos, de los recuerdos, de los planes que surgen en nuestra mente, todos son fenómenos transitorios. This impermanence is our freedom. Esta transitoriedad es nuestra libertad. Why am I trying to organize these patterns which don't sit or stay where I put them, but just move on as they will? ¿Por qué estoy intentando organizar estos patrones que no se quedan, no permanecen donde yo los coloco, sino que se marchan como quieren? When we really see the impermanence of our experience, Cuando vemos de verdad la transitoriedad de nuestra experiencia, we are allowing the transparency, the ungraspability of these phenomena to be revealed to us. estamos permitiendo que la transparencia, la inaprensibilidad de todos los fenómenos se nos manifiesten. We are troubled by our mental experience and by our experience outside because we take it seriously. Nos perturba nuestra experiencia mental y las experiencias externas porque nosotros no las tomamos en serio. So our aim is to be present, mindful, here with whatever is occurring, not denying it. Entonces, nuestro objetivo es estar presente, muy atento, aquí con aquello que esté ocurriendo, sin negarlo.
but not over-investing it with importance. pero no dándole excesiva importancia. Experiences which may feel intolerable for us Experiencias que pueden sentirse intolerables para nosotros usually have happened many, many times before. normalmente ya han pasado muchas veces. You could be in a relationship and your partner sleeps with someone else. Puede que estés en una relación y tu pareja se acuesta con otra persona You feel betrayed, y te sientes traicionado, heartbroken. con el corazón roto. How could this happen? ¿Cómo puede pasar esto? How could you do this to me? ¿Cómo has podido hacerme esto? The answer we already know is it could be done because the person wasn't thinking of you, they were thinking of someone else. Y la respuesta es, por supuesto, se puede hacer porque la persona no estaba pensando en ti, estaba pensando en otra persona. How could you forget about me? Entonces, ¿cómo puedes olvidarte de mí? Well, if you remember, when you were young, you probably spent a lot of time with your parents. Pues si tú recuerdas, cuando tú eras joven, probablemente pasaste mucho tiempo con tus padres. And then by the time you're a teenager, many other things are more interesting than mom and dad. Y luego, cuando eres un adolescente, pues hay muchas otras cosas que son más interesantes que mamá y papá. The mind invests phenomena with importance and divests that importance as well. La mente invierte, inserta importancia en las cosas, pero también se la quita, también But lo devalúa de sometimes events importancia. happen in life which stay with us, like an open wound, a trauma which we feel will never be healed. Pero a veces algunos acontecimientos se quedan con nosotros como un trauma o una herida que parece que nunca va a ser sanada. My life is ruined. Mi vida está arruinada. Well, for sure, the life that you thought you had is no longer available. Por supuesto, la vida que tú creías que tenías ya no está disponible. But if you are still alive, you have this life. Pero si todavía estás vivo, tienes esta vida. But I don't want this life, I want that life. Pero yo no quiero esta vida, yo quiero aquella vida. So is the cause of your suffering the event that happened and has passed, or is it your unwillingness to accept that the past is the past and the present is the present? Entonces, la causa de tu sufrimiento es ese acontecimiento que sucedió y que ya ha pasado, o es tu falta de aceptación de que el pasado ya ha pasado y que ahora está el presente. So it's very important to observe how you relate to your own experience. Entonces es muy importante observar cómo tú te relacionas con tu propia experiencia. You can learn many kinds of yoga and exercises and movements to loosen up the tensions in the body. Tú puedes aprender muchos tipos de yoga y de ejercicios para soltar las But the root tensiones de of tu the cuerpo, tension is mental activity. pero el origen de la tensión es la actividad mental. So you might recognize, oh, I am so jealous. Entonces tú puedes darte cuenta y decir, por ejemplo, ay, es que tengo And tantos in the celos. Buddhist teaching, they say jealousy is one of the 5 root poisons. Y en la enseñanza budista se dice que los celos es uno de los 5 venenos, raíz. I mean that the 5 poisons are the basis for the 5 Buddha wisdoms. Pero los 5 venenos raíz son la base de las 5 sabidurías búdicas.
Well, I've certainly got the raw ingredient. Pues desde luego yo tengo el ingrediente crudo, el ingrediente How do I base. cook it? ¿Cómo lo cocino? You don't cook it. No lo cocinas. If you stay present with jealousy or anger or pride, Si tú and te, you observe, it arises and si tú te- passes. si tú te quedas presente con los celos, con el enfado, con el orgullo, y tú observas cómo surge y cómo pasa, These are like the weather of the mind, son como el tiempo meteorológico wet de la or mente, cold or very hot, cuando hace mucho frío, hace mucho calor. according to this climatic change. De acuerdo con Your este cambio experience is climático, altered. se altera tu experiencia. So again, if we can take the middle way and be simply present with whatever is arising without entering into judgment, Entonces, si de nuevo podemos tomar el camino medio y estar simplemente presente con aquello que surge sin emitir juicios, the lack of reactivity brings profound relaxation. la ausencia de reactividad proporciona una relajación profunda. As the text say, whatever comes, comes, whatever goes, goes. Como dice el texto, lo que venga viene y lo que se va, se va. So if you're jealous, then, oh, yeah, I'm full of jealousy. Así que si tú estás celoso, pues, sí, yo estoy lleno de celos. You don't have to get rid of it No tienes por qué liberarte de ello or merge into it and make it the total truth of your existence. o fundirte con ello y convertirlo en la verdad de tu existencia, But observe it, how it operates. sino observarlo y ver cómo funciona. Then we see dependent origination. Y entonces vemos originación On the basis of you doing dependiente. that, I feel like this. Sobre la base de que tú haces eso, yo me siento así. This arising feeling is not intrinsic, it's not essentially definitional, it is part of a conversation with an ever-shifting environment. Ese sentimiento que surge no es intrínseco, sino que es parte de una conversación continua con el entorno. So when we relax into our clarity, we see, oh, this happened. Y entonces, si nosotros nos relajamos y entramos en la claridad, podemos ver, pues esto It's sucedió, just this happened. esto sucedió. But if we have no space to allow the patterning or contouring of our experience, Pero si no le damos espacio a que a permitir que se produzca and el we react contorno de nuestra experiencia against it, y reaccionamos contra ella, then we're stuck with these questions. How could you? Why did you? y entonces estamos atrapados con estas preguntas. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué lo hiciste? And this pulls the painful event back into the conceptualized present. Y eso empuja al acontecimiento a la presencia conceptual. So if we can see that, Entonces, si that podemos I ver have eso, now become the concierge, the protector of this event, que ahora yo me he vuelto como el protector, el guardián de este acontecimiento. I am the curator of the museum of my suffering.
Soy el curador del museo de mi sufrimiento. And I keep all the exhibits well lit, and we have seats you can sit and spend time with them. Y mantenemos todas nuestras obras muy bien iluminadas y tú puedes sentarte a observarlas y pasar tiempo con ellas. But the actual events have gone. Pero el acontecimiento real ya se fue. So when he's saying, allow the body, the speech, and the mind to be as they are, it means not pushing away and not holding on to. Entonces, cuando dice permitir que el cuerpo, el habla y la mente, permitir que estén como sean, significa permitir, o sea, no eliminar cosas ni tampoco fundirte con cosas. So then he says the entire outer container consisting of the earth, stones, mountains, rocks, and so on, together with its inhabitants, all sentient beings, are only names and definitions put by your mind. Y ahora continúa el texto y dice, todo el receptáculo externo que está compuesto de piedra, de tierra, piedras, montañas, rocas, etcétera, así como sus habitantes, todos los seres conscientes, no son más que nombres y definiciones de tu mente. Birds fly in the sky and eat and have nests and children. Los pájaros vuelan en el cielo y comen y tienen nidos y But as far as tienen we know, their descendencia. capacity to communicate is not sophisticated enough to carry a huge load of concepts. Pero nosotros sabemos que su capacidad para comunicarse no es lo suficientemente compuesta o We can hear sofisticada the wonderful recordings of whale song. como para tener conceptos, aunque podemos escuchar un montón estas grabaciones de canciones de Perhaps that's ballenas. not carrying a huge load of cognitions and concepts. Pero quizá eso no lleva aparejado una cantidad enorme de cognición, de conceptos. There's a simplicity of that kind of communication. Hay una simplicidad en ese tipo de comunicación. But we have the blessing and the curse of language. Pero nosotros tenemos la maldición y la bendición del lenguaje. Language allows us to study the Dharma, to relate to other people, to talk about our experience, to gain insight. El lenguaje nos permite estudiar el Dharma, hablar con otras personas, conseguir comprensión profunda. But we can be so at home in language, swimming in it the way a fish swims in the sea, that we don't notice what it is. Pero podemos sentirnos tan a gusto con el lenguaje, exactamente igual que tan en casa con él, exactamente igual que un pez se siente con el agua, que no nos He's damos saying, cuenta de lo que es. this world that you encounter every day, that's full on, sorry. Y lo que nos dice el texto es que este mundo que tú te encuentras cada día, full of familiar objects, lleno de objetos familiares, trees, houses, hills, cafes, árboles, casas, colinas, cafeterías. each of these objects becomes identifiable for you and apprehendable for you through the way you use language. Estos objetos se vuelven identificables para ti, se vuelven aprehensibles para ti por la manera en la que tú utilizas el lenguaje. And the word and the concept that it merges with seems to be the truth of the object. Y la palabra y el concepto con la que se funde parece que es la verdad del objeto.
But does the concept give us access to the truth of the object? Pero ¿nos da el concepto la verdad del objeto? Or is the object the child of the intercourse between your mind, your capacity to use signs and symbols, and the concepts made available to you in your culture? When these two come together, you have the birth of the object. ¿O es el objeto el hijo del encuentro sexual de la unión entre los conceptos, los conceptos proporcionados por tu cultura y el lenguaje que se utiliza y se une a ella? Y esa unión es la que produce el hijo del objeto. Clearly, we have some translation operating today because we have different languages. Por supuesto, tenemos traducción hoy porque funcionan varios idiomas. But languages are structured around these three factors of subject, verb, and object. Pero los idiomas de manera general están estructurados alrededor de estos tres elementos: sujeto, verbo, objeto. They can be in different orders according to different languages. Pueden estar en lugares diferentes, en orden diferente de acuerdo con idiomas But distintos. these three factors, in Buddhism, they call them the three wheels, keep turning. Pero estos factores que en el budismo se conocen como las tres ruedas siguen girando. There is the subject, I, me, myself, the object, what I'm engaged with, and the movement of connectivity, the verb, which is liking, disliking, buying, selling, whatever. Está el sujeto, yo mismo, el objeto es aquello con lo que yo me involucro, y luego está el verbo, esto de que te gusta, que te disgusta, de clasificar y de hacer. So when I go to the shops and I want to buy something, Entonces, cuando yo voy a la tienda y quiero comprar algo, I identify something as bananas. yo identifico algo como plátanos. There's a familiar shape and color. Oh, these are bananas. Hay una forma familiar y un color familiar y yo lo identifico plátano. I want bananas, Yo quiero plátanos so I buy them. y entonces los compro. What is this object now in my hand? ¿Qué es este objeto que está ahora en mi mano? If I leave it for a month, it will change color. Si yo lo dejo ahí durante un mes, va a cambiar el color, Will become very soft inside. se va a volver muy suave por dentro. Some people like that, some people don't like that. A alguna gente le gusta eso, a alguna gente no le gusta eso. If I like the banana to be ripe but quite firm, Si yo me gusta la banana que esté madura pero bastante firme, then it's a good banana when it has exactly these qualities. entonces es una buena banana cuando tiene exactamente esas cualidades. Not when it's too ripe or unripe. No cuando está demasiado madura o cuando no está madura. That is to say, I am not concerned with the banana as banana. Es decir, yo no me preocupa el plátano como plátano. I'm concerned with the banana for me. Yo estoy preocupado, a mí lo que me preocupa es el plátano para mí. The function of the banana in my life according to my circumstances. La función del plátano de acuerdo con mi vida y mis circunstancias. The object is interpreted. Es decir, el objeto es interpretado. It has significance for me if it can be
slotted into a category that seems meaningful to me. Tiene importancia para mí si puede ser insertado dentro de las categorías que son importantes para mí. We see that other people like things that we don't like. Vemos que hay gente que le gustan cosas que a nosotros no nos gustan. This is a very, very important fact for meditators. Pues esto es un hecho muy, muy importante para los meditadores. They see something in the object that I don't see. Ellos ven algo en el objeto que yo no veo. Well, if it's in the object, why don't I see it? Y entonces, si está en el objeto, ¿por qué es que yo no lo veo? Well, maybe it's not objectively in the object. Entonces puede que no esté objetivamente en el objeto. Maybe it's subjectively in the object. Puede que esté subjetivamente en el objeto. That is to say, we project the qualities onto the object and then identify them as being inherent in the object. Es decir, nosotros identificamos las cualidades en el objeto y entonces nos creemos que están dentro del objeto. Nosotros insertamos If we esas start cualidades. to look at how the world is occurring for ourselves and for other people, Si nosotros empezamos a observar cómo el mundo sucede para nosotros y para los demás, the Buddhist idea of relative truth starts to make sense. la idea budista de la verdad relativa empieza a tener sentido. It's not that so much that objects are relative to each other, but they're relative to my interpretive matrix. No es que los objetos sean relevantes para unos con otros, sino que son relevantes de acuerdo con mi matriz de interpretación. And so how we think of people who we don't like can vary enormously. Entonces, ¿cómo pensamos sobre las personas que no nos gustan? Eso puede cambiar enormemente. In some dictatorships, if the police don't like you, you are likely to end up dead. En algunas dictaduras, si la policía, tú no le gustas a la policía, pues probable que termines muerto. The fact that I also might not like these people would not lead to their death. Pero el hecho de que a mí tampoco me guste esta gente no va a conducir a su muerte. I have an opinion, but it's in a sense personal and powerless. Yo tengo una opinión, pero en algún sentido es personal In the y legal system, judges and police and so on have the power to insert value into the accused person. pero en el sistema legal, la policía, los jueces tienen el poder de insertar valor en la persona acusada. At the end of the trial, the judge says, the court has found you guilty. Al final del juicio, el juez dice, el jurado, se te ha encontrado culpable. Sometimes that's inaccurate. A veces eso no es, The no, court is putting the correcto. guilt into the person. No es ajustado, no es verdad. La corte está But colocando once la it's in the culpa sobre la person, persona. then they taken out into the police van off to the prison. Pero una vez que es encontrado culpable, pues se saca y se coloca en la furgoneta de policía y se lleva a la cárcel. If we're fortunate to live in a liberal democracy, we allow other people to have all kind of interpretations of us, and we allow that because it's not so dangerous to us. Somos muy afortunados de vivir en una democracia liberal y eso permite que las personas pongan interpretación sobre nosotros y
Y esa interpretación pues no es tan peligrosa para nosotros. So if you inspect how your mind operates in relation to the phenomena around you, Entonces, si tú inspeccionas cómo tu mente se relaciona con los fenómenos alrededor de ti, the clarity that you seem to have regarding the existence of the object, the qualities seemingly inherent in the object, and the value the object has for you might need to be put in question. la claridad que tú puedes creer que tienes sobre la existencia del objeto, las cualidades que son inherentes a ese objeto, y la importancia que tú le das a esas cualidades, puede que tengas que poner todo eso en tela de juicio. That is to say, what I believe to be the truth of my world may actually be a fabrication. Es decir, lo que yo creo que es la verdad de mi mundo puede que sea una fabricación. I have interpreted the world to be this way. Yo he interpretado el mundo de esta manera, para que sea de esta manera. The truth of my existence is relative to how I am. La verdad de mi existencia es relativa a cómo soy yo. If I rely on my interpretive concepts, Si yo, this mediation that they offer will deny me access to things as they are in themselves. si yo confío en mis conceptos y en mis interpretaciones, esta mediación con los fenómenos va a negar el acceso a la verdadera naturaleza, a la realidad tal cual es. So in the Dharma tradition, we consider that Mahamudra and Dzogchen are direct. Pues en la tradición del Dharma se considera que el Mahamudra y el Dzogchen son directos. In some ways, they're not even really paths because there is an immediacy of contact with how it is. En un sentido no son ni siquiera caminos porque son un contacto inmediato con lo que es tal That cual is to es. say, they're not concerned with developing better or deeper interpretations of what is occurring. Es decir, no se ocupan de desarrollar, de mejorar, de interpretar para mejor Rather, lo que there sucede. is the insight into the fact that these conceptual interpretations, charming and seductive as they might be, are nonetheless deceptive. Más bien se ocupa de darse cuenta de que todas estas interpretaciones conceptuales, por muy encantadoras y maravillosas que puedan parecernos, en realidad, por muy seductoras que puedan parecernos, pero en realidad son perturbadoras So this is conducen a visión this is errónea. quite disturbing. Y esto es bastante perturbador. It's saying the methods which I have been trained in the family, school, and so on, as the vehicles of clarification and trustworthiness, are in fact deceptive. Y esto es muy perturbador porque lo que nos dice es que los métodos que yo he estado utilizando y en los que yo me he estado entrenando a través de mi cultura, de mi escuela, de mi familia, no solo no son clarificadores, esos métodos que yo he estado utilizando para comprender la realidad, en It's not realidad that son we have to throw engañosos. away language and concept, Y eso no implica que tengamos que tirar por la borda el lenguaje. but we have to see that these are vehicles of creativity, of play. Sino que tenemos que darnos cuenta que son vehículos de creatividad, vehículos de juego.
they give rise to patternings of experience, dan lugar a patrones de experiencia, but they cannot establish anything as truly existing or existing as something real. pero no pueden establecer nada como que existe o que existe de manera real. So language is a mode of connectivity. Entonces, el lenguaje es un modo de conectividad, A medium of all kinds of nuanced, subtle relational possibilities. Un medio de todo tipo de posibilidades relacionales finas, It sutiles. is the play of the mind, the energy of the mind. Es el juego de la mente, es la energía de la mente. It becomes a cause of dullness and stupidity when we think that we are talking and thinking about real things, entities, existence. Se convierte en la opacidad o en la estupidez de la mente cuando nosotros creemos que lo que hablamos son cosas reales, son entidades existentes por sí mismas. This means that a lot of the activity we do in thinking about things is a waste of time. Esto lo que significa es que un montón de la actividad que hacemos de pensar sobre cosas es una pérdida de tiempo. Because this famous Freudian question, what do women want? Porque esta pregunta freudiana famosa, ¿qué es lo que quieren las mujeres? Our languages can develop these kind of questions. Nuestro lenguaje puede desarrollar este tipo de preguntas. Who are these women and how would you ever know what they want? And do they have to want the same thing every day of their life without changing? ¿Y quiénes son estas mujeres? ¿Y por qué tenemos que saber qué es lo que quieren? ¿Y seguro que van a querer la misma cosa todos los días de su vida? ¿O va a cambiar eso? You could say the indigenous inhabitants of the Amazon jungle are an obstacle to progress. Se podría decir, los habitantes indígenas del Amazonas son un obstáculo para el progreso. Or could say that so-called progress, which is simply a sweet name for destruction, is the true enemy of the indigenous peoples of the Amazon. O también se podría decir que el autollamado progreso, que en realidad es una palabra dulce de la destrucción, es el verdadero enemigo de los habitantes indígenas del Amazonas. But if the people who give the first definition of these indigenous people have guns in their hands, then the situation is critical. Pero si la gente que da la primera definición de que los indígenas son un obstáculo y esos tienen armas, pues entonces la Look situación around, you puede see, volverse peligrosa. this whole world is constructed out of concepts. Y si miramos alrededor, nos vamos a dar cuenta, vaya, todo este mundo se construye a partir de conceptos. Concepts are like bridges. They both unite and indicate separation. Los conceptos son como los puentes, a la vez unen e indican separación. We think about things, we feel we understand them, we feel we maybe get closer to what we're thinking about.
Pensamos sobre cosas, creemos que las entendemos y reflexionamos sobre lo que But pensamos. the very process of this thinking is only required because we start from a position of separation. Pero el mismo proceso de este pensamiento se requiere porque partimos de una situación de separación. We are constructing our sense of the other person or the political party or climate change. Nosotros estamos construyendo la situación de la otra persona o de una situación política o del cambio climático. So this sentence is very, very important for us. Entonces, esta oración es muy, muy importante para nosotros. And he says, examine this until it is truly clear. Y dice, analiza esto hasta que lo veas muy claro. It's not a dogma. You're not trying to repeat it till you believe in it. No es un dogma, no es algo que tengas que repetir hasta que te lo creas, But for you to see how the mind takes hold of situations. pero es para que tú descubras cómo la mente se apropia de las situaciones And how the naming of situations y cómo, sets up differences in power. y cómo el nombrar las situaciones establece diferencias de poder. It's very normal for colonialists to imagine that the country they have gone to is somehow empty. Es normal para los colonialistas imaginar que el país al que han llegado de alguna manera está vacío. Because they're not recognizing the validity of other people's ways of living. Porque no reconocen la validez de la forma de vivir de los habitantes de allí. Oh, when the British went to Australia, they could see clearly that the local inhabitants, the Aborigines, didn't have lawyers or land deeds or official entitlement to the land. Los británicos cuando llegaron a Australia pudieron ver claramente que los habitantes originarios de allí, los aborígenes, pues no tenían jueces, no tenían actas notariales, no tenían documentos de pertenencia de la tierra. So they imposed a particular notion of land ownership, which denied any rights to these local people. Y entonces impusieron una noción de la propiedad que negaba los derechos de estos habitantes anteriores. We changed the frame of reference, and what's apparent is altered in its significance. Cambiamos el marco de referencia y lo que se nos aparece entonces cambia en su significado. So this is an encouragement to observe how powerful your own mind is in allocating existence, identity, and value to whatever you encounter. Y esto nos anima a darnos cuenta de cómo nuestra mente es magnífica en asignar identidad, validez, existencia e importancia en aquello con lo que se encuentra. When you cease to exist, Cuando tú you dejes de, realize that your existence was relative and not fixed. cuando tú dejes de existir, tú te vas a dar cuenta de que tu existencia era relativa y no estaba fija. If I go back to the
hospital clinic where I worked for many, many years, Si yo vuelvo a la clínica, en el hospital donde yo trabajé durante muchos, muchos años, I no longer have my little electronic key to get in the door. ya no tengo mi pequeña llave electrónica para abrir la puerta. I have to press the button. Yo tengo que presionar el botón. Who are you? ¿Quién eres? This is my place. Pero este es mi sitio. But I don't exist for the new receptionist. They don't remember me. Pero yo ya no existo para el nuevo recepcionista. No se acuerda de mí. What was this fear of my entitlement, of my free movement, is now like a wall in front of me. A lo que era la esfera de algo a lo que yo tenía derecho, de mi libertad de movimiento, ahora es como un muro But we delante can de see mí. this everywhere in our life. Y podemos ver esto en todos los lugares de nuestra vida. You go Por back to todos the lados. school that you were educated in, and they say, "Why are you here?" Si vuelves a la escuela en donde te educaste, te dicen, "¿Y por qué estás aquí?" You say, "I came here for years and years," and they say, "Yeah, okay, but why are you here?" Y tú dices, pues yo venía aquí durante años y años. Y te dicen, vale, muy bien, pero ¿por qué estás aquí? Because the richness of your memories and the emotional associations have no purchasing power in the world. Porque la riqueza de tus recuerdos no tiene ningún poder de compra sobre las riquezas del mundo, sobre la variedad del mundo. So it's very important to see that this is not simply saying that everything is the mind, Entonces es importante darse cuenta de que esto no es decir que todo es la mente, as if somehow everything comes from nothing into something in this moment. como si de alguna manera todo volviese de la nada a algo en este momento. But what exists for us is a potential. Sino lo que existe para nosotros es un potencial. And this potential reveals itself, as it were, magically to each person as they come forward with their own mode of participation. Y este potencial se revela para cada persona, se podría decir que mágicamente, de acuerdo con su propio modo de participación. Oh. The potential of the individual's mental construction and the potential of the situation come into an interplay. El potencial de la construcción mental del individuo y el potencial de la situación entran en una But what you comunicación. make of this particular situation does not define it absolutely. Pero lo que tú saques o lo que tú construyas, hagas de esta situación en particular, no la define en absoluto. Other people will make sense of it in a different way. Otras personas van a darle sentido de otra manera. And you yourself, on another day, when you're in another mood, where you have more time or less time, or sick or healthy, you will interpret it in a different way. Y tú mismo, cuando estés en otro día, con otro estado de ánimo, si estás enfermo o estás sano, si te sientes energetizado o no, la vas a interpretar de otra manera. So the naming generates the sense that there are nouns, that my concept of the thing is speaking to the truth, the true existence of the thing. Y entonces el nombrar hace que ese nombre, ese sustantivo, parezca la verdad de lo que hay ahí, como si yo estuviese hablando la verdad de la existencia. Thingness
is a quality of concepts. El que se conviertan en cosas es la cualidad del Potential of this arena pensamiento. of disclosure or appearance is devoid of things. El potencial del escenario, del devenir, está vacío de cosas. So in the Heart Sutra, saying form is emptiness, emptiness is form. En el Sutra del Corazón se dice forma es vacuidad, vacuidad es forma. Form is not other than emptiness. Emptiness is not other than form. La forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. So saying this is non-duality, not two-ness. Y lo que dice esto es no dualidad, que no hay dos Neither cosas, two nor one. que no hay ni dos ni uno. When there is form, there is emptiness. When there is emptiness, there is form. Cuando hay forma, hay vacuidad. Cuando hay vacuidad, hay forma. You could say all forms are forms of emptiness. Se podría decir todas las formas son formas de la vacuidad. But we have to be a little attentive to the implications of our grammatical structures. Pero tenemos que prestar un poco de atención a las implicaciones de nuestras estructuras gramaticales. If we say all these appearances are forms of emptiness, it's as if the emptiness could be shaped in different ways. Si nosotros decimos todas estas apariencias son formas de la vacuidad, es como si la vacuidad pudiese adoptar diferentes tipos de formas. Emptiness is not a subtle substance. Pero la vacuidad no es una sustancia sutil, A quintessence. una quinta esencia. Empty means you can't find something there. Vacío significa que no puedes encontrar algo ahí. Appearance means, and yet there is appearance. Y apariencia significa que, sin embargo, hay apariencia. Means ungraspable. Que significa inaprehensible, que no se puede atrapar. I can take hold of things, Yo puedo agarrar cosas, puedo atrapar cosas, but I can't take hold of the ungraspable. pero no puedo atrapar lo inaprehensible. So Buddha Shakyamuni, when he was explaining the Four Noble Truths and the first truth of suffering, El Buda Shakyamuni, cuando estaba explicando las 4 nobles verdades, la primera, la verdad del sufrimiento, saying, yeah, everybody knows about suffering, decía, vale, sí, todo el mundo sabe, conoce el sufrimiento, but secondly, it has an origin. Its cause is unawareness and grasping. y luego dijo, pero tiene un origen, y su causa es la falta de presencia y el aferramiento. And the grasping comes with the thirst. Y el aferramiento viene con la sed. Means, in Dzogchen terms, when you are unaware of your own open ground, Y eso significa, en términos Dzogchen, que cuando tú no tienes presencia, no te das cuenta de tu base abierta, there is a lack una falta, of intrinsic integrity or inclusion. hay una carencia de integridad intrínseca, de inclusión intrínseca. And so you're looking for something to complete you. Y entonces tú buscas algo para que te complete. And that leads to grasping at the objects of the world, grasping what we like and trying to avoid what we don't like. Y eso conduce a aferrarte a los objetos del mundo, a aferrarte a aquello que intentar conseguir aquello que te gusta y evitar aquello que no te gusta.
So the grasping has two aspects. The first is the reification, that is to say, the belief there is something there which is graspable. Y entonces el aferramiento tiene dos aspectos. El primero es la cosificación, es decir, la creencia de que hay algo ahí que es sustantivo, que es In that aprehensible. I am the grasping subject. Es decir, y que luego está yo y el objeto de aferramiento. And we see how this feeds into the notion of these three wheels, the subject, the object, and the verb. Y podemos ver cómo esto alimenta la noción de las tres ruedas de el sujeto, el objeto y el verbo. I, as a subject, may have a fantasy of being autonomous. Yo como sujeto puedo tener la fantasía de ser autónomo, But actually, I'm very needy and dependent. pero en realidad soy muy I want necesitado y so many dependiente. things. Yo quiero tantas cosas. And what are these things? ¿Y qué son estas cosas? These are the things I believe in as things. Estas son las cosas en las que yo creo que son cosas. Las cosas que yo creo que son cosas. So Buddha Shakyamuni in the second turning of the wheel of Dharma was saying, there are no things. Entonces el Buda Sakyamuni en el segundo giro de la rueda de la Dharma dijo, no, no hay cosas, There are appearances. hay apariencias. And in fact, if you look out of your window, there is a lot of appearances. Y en realidad, si tú miras por tu ventana, hay un montón de apariencias. Or that was not helpful. Maybe there is a lot of appearance. O quizá eso no sea útil. Hay mucha apariencia. Or we can tilt a little bit and say, there are many different kinds of appearances. O quizá podamos inclinarnos un poco más y decir, hay un montón de tipos diferentes de apariencias. Well, we can make it a little bit more extreme and say, there are the appearances of many kinds of things. O quizá podíamos inclinarlo todavía más y decir, hay muchas apariencias de un montón de tipos de cosas. With the third version, you start with the thingness. Something is there. I can see it. I see it. Con la tercera versión, tú ya estás atrapado con la cosificación. Ahí hay algo, hay una cosa. Yo la veo, yo la veo. Let me tell you about it. There is a tree. There is a blue car. Déjame que te hable de ella. Ahí hay un árbol, ahí hay un coche azul. I can describe these things. Yo puedo describir estas cosas. But if we go back to the second one, there are different appearances. Pero si volvemos a la segunda, hay apariencia. There's a block of blue and a tall greenish thing, and call it a tree. Hay un bloque que es azul y hay una cosa ahí, una apariencia que es verdosa, que lo podemos llamar árbol. Tree is what I call that kind of appearance. Árbol es aquello que yo llamo ese tipo de apariencia. But if we go back to the first, there is diversity in appearance. Pero si volvemos a la primera, hay diversidad en la apariencia. The unity of appearance is its emptiness. La unidad de la apariencia es su vacuidad. The diversity is in appearance. La diversidad está en la apariencia. But appearance is the appearance inseparable from emptiness. Pero la apariencia es apariencia inseparable de vacuidad. So if you try to compare one reflection in a mirror with another, Así que si tú intentas comparar un reflejo en el espejo con otro, you can go into lots of details. puede entrar en un montón de detalles. Oh, this is more red than that. Esto es más rojo que aquello.
But what is this? Pero ¿qué es esto? It's a reflection. Es un reflejo. There is no substance in the reflection. No hay ninguna sustancia en el reflejo. So I'm comparing two insubstantial, non-existent appearances. Así que estoy comparando dos apariencias sin sustancia. So this is what Gompo Wongyal is directing us towards. Y esto es a lo que nos dirige Gompo Wangyal. Your words are like a butcher's knife. Tus palabras son como la navaja del carnicero. These words carrying concepts slice the world up into pieces. Estas palabras que llevan conceptos cortan el mundo en pedazos. And as a consequence of that, you're stuck with all this stuff. Y como consecuencia de eso, tú estás atrapado con todas estas all these cosas, fragments, all these bits. todos estos fragmentos, todos estos trozos. What will I do with it all? ¿Qué es lo que voy a hacer con ello, con todo esto? Oh, well, I like some and I don't like others, so I'll try to get more of what I like and less of what I don't like. Bueno, pues algunos me gustan, otros no me gustan. Voy a intentar obtener más de los que me gustan y menos de los que no me gustan. This is our familiar story. We know this. Esta es nuestra historia familiar, la conocemos. We are not powerless victims of this difficult world. No somos víctimas indefensas en este And we are mundo, participants. en este mundo difícil, sino que somos We are not participantes. participants after the fact No somos, of the solid construction of the world. no somos, o sea, somos participantes después del hecho en la construcción de un mundo sólido y definitivo. We are participants in the co-emergence of this unrepeatable moment of this. Somos participantes en la coemergencia de este momento de emergencia e irrepetible de esto. This interaction of our potential and the potential of space gives rise to all the forms of samsara. Esa interacción de nuestro potencial y el potencial del espacio da lugar a todas las formas del samsara. But when we see that the contents arising in our mind are non-definitional of our profound presence, Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que todas las apariciones en nuestra mente no definen nuestra presencia profunda, then the potential of the mind in its simple openness encounters the potential of the undivided sphere. And this is on you go. entonces el potencial infinito de nuestra mente se encuentra con el potencial de la esfera no dividida. And this is the unobstructed clarity of the Dharmakaya or the Buddha's mind. Y esta es la claridad sin obstrucción del Dharmakaya o de la mente del Buda. So in the text about practice, it says we should meditate sky to sky. Así que en los textos sobre la práctica se nos dice que debemos meditar cielo a cielo. The sky stands for the unborn, the ever open, the unfragmented, the uncontaminated. El cielo se refiere a lo no nacido, lo no contaminado, lo infinito. So this wonderful openness, as it were, out there, and the wonderful openness, as it were, in here,
have no boundary between them. This is the circle, the great completion. Es como si esta maravillosa apertura, se podría decir que ahí fuera, y esta maravillosa apertura, se podría decir que aquí dentro no tienen fragmentación, y entonces esto es la gran completación, la gran inclusión. Clouds don't contaminate or harm the sky. Las nubes no contaminan ni dañan el cielo. When we see that our mind is not a thing, Cuando nosotros vemos que nuestra mente no es una cosa, then no thing can touch it. entonces ninguna cosa puede tocarla. So no things on, as it were, the subject side, Y entonces no hay cosas en lo que se podría decir and la no parte del things, sujeto, as it were, on the object side. y no hay cosas en lo que se podría decir la parte del objeto. This is like an open blue sky Es como un cielo abierto azul, with no obstructing objects or things or disturbances of any kind. con ningún tipo de objeto, ningún tipo de obstrucción, ni ningún tipo de perturbaciones. So what he's pointing to is the solidity of the world, the problematic structure of the world, Y entonces lo que nos señala es que la solidez del mundo, la estructura problemática del mundo, is the work of our own mind. es el trabajo de nuestra propia mente. Now, that might sound a little bit omnipotent. Bueno, pues eso puede sonar un poco omnipotente. How can I, sitting in my little room, be inventing all this stuff? ¿Cómo puedo yo, sentado en mi pequeña habitación, estar inventando todas estas cosas? But when you're born into a human body, you find yourself swimming in this ocean of concepts, knowledge, cultural assumptions, and it's by utilizing these that your individual subjectivity is potentiated to be able to make sense of what's going on. Pero cuando nosotros nacemos en un mundo humano, es involucrarse en esta creación de conceptos que hace que nuestra sensación de ser un sujeto separado se involucre en las cosas del mundo separadas. So now we have a break for lunch for those who are living in that time zone, and something else if you're in another time zone. Y ahora tenemos un descanso para el almuerzo, para aquellos que vivan en esta zona horaria, y para hacer otra cosa, para aquellos que vivan en otra zona horaria. So it gives you an opportunity to look at your world, look at your furniture, your possessions, or if you're outside at what is around you. Y te da una oportunidad de mirar a tu mundo, mirar a tu alrededor, a tus muebles, a aquello que tienes alrededor de ti. If you see a tree, Si tú ves un try to see árbol, that you call the tree. intenta darte cuenta de que tú llamas árbol al árbol. You are the namer. Tú eres el nominador. You're not naming out of nothing, No lo nombras a partir de la nada, but you're naming onto the unborn potential, which will reveal itself according to your interpretation. pero lo nombras a partir del potencial no nacido que se reduce a tu The matriz mind is very interpretativa. powerful, La mente es muy poderosa and this is your mind. y esta es tu mente. Oh,
It's good to make friends with it and understand how it functions. Así que es bueno hacerse amigo de ella y entender cómo So funciona. we have a gap now for 55 minutes up to the hour. Vale, pues tenemos ahora un descanso de 55 minutos hasta la hora en punto. Good. So see you then. Os veo entonces. Have a good break. Tened buen descanso. Bye for now. Adiós por ahora.